Está bien, usted puede proponer eso. Si usted es un ignorante de la historia... Interrumpa, pero ya Israel había declarado, 8.000 años atrás, 20, 30 años, a Jerusalén como capital del Estado. Sí, pero hay una situación, don Álvaro, que hay una mitad de Jerusalén donde está ese monte del templo que está en conflicto con los palestinos. ¿Dónde? El monte del templo, don Álvaro, es el lugar donde Herodes el Grande construyó el segundo templo de Jerusalén. Pero usted lo recuerda muy bien. El más grande constructor de la época y quizás de la antigüedad. Herodes. Así es, don Álvaro, que construyó el segundo templo, porque el primer templo lo construyó Salomón, fue destruido por Nabucodonosor en los años 569, cuando el imperio caldeo macedonio invadió toda la Palestina o la media luna fértil. Entonces ahí, al entrar Nabucodonosor e invadir todo Jerusalén, destruyó el templo. Es por eso que luego Nehemías aparece en la corte persa, donde en la dinastía de los Jerjes, que estaba Artajerjes. Jerjes y entonces Artajerjes. Porque fue una dinastía de varios Jerjes. Ahí es donde va Nehemías, que era copero. El copero del rey era quien probaba los alimentos antes del rey degustarlo. Si estaba envenenado, se envenenaba el copero y el rey se salvaba. Óyeme. Nehemías hizo ese papel. Y entonces ahí es donde se envía, oiga, que hay que agradecerle eso a la dinastía Jerjes. La dinastía Jerjes envía de Persia a Nehemías y luego a Esdras con un convoy, igual como lo que enviamos a Haití, a Jerusalén, a reconstruir los muros que habían sido destruidos por Nabucodonosor. Pero luego el rey Ciro, que usted recuerda, junto con Darío, el rey persa, que fundaron el imperio medo-persa, con Darío y Ciro, un imperio fuerte, grandísimo de entonces. Bueno, Ciro envía otro convoy, junto con otros judíos, a reconstruir ese templo. Pero ese templo que construyó Herodes el Grande, que usted muy bien lo conoce y ha hablado tantas veces de él, fue destruido en el año 70, don Álvaro, después de Cristo. Después. ¿Quién lo destruyó? ¿Quién? Lo destruyó un general, hijo de un emperador romano. Tito. El general Tito, don Álvaro. Mira, de Tito Flavio Vespasiano. Estoy hablando del mismo Tito Flavio Vespasiano, de la dinastía Flavia, que gobernó. De la Flavia. Que gobernó Roma. Tito era hijo de Vespasiano, el emperador. Y como forma de demostrarle a Tito si él podía o no ser emperador, su padre lo envía a Jerusalén. En el año 70, porque eso es historia. Yo no estoy hablando de la Biblia, yo estoy hablando de la historia secular y paralelo bíblica. Para que no pretendan algunos hacer religión de esto, de ninguna manera. Tito, el hijo de Vespasiano, va y destruye el templo que construyó Salomón que construyó Herodes el Grande en el año 70. ¿Y saben qué le dan de trofeo a Tito? Cuando llega a Roma, luego de su muerte, su hermano Domiciano, que era hijo de Vespasiano, general, jefe de las tropas. Sí, general, jefe de las tropas. Cuando llega a Roma, Domiciano, en honor a su hermano que ya había muerto, le construyó lo que se conoce como el Arco de Tito. Carlos, mira, el pasado viernes subieron la gasolina. El gasoil. Sí. Esto te queda grande. El Arco de Tito. ¿Qué es el Arco de Tito? Miren, el Arco de Tito es un monumento que reconoce la victoria del general Tito en Jerusalén por haber destruido el templo de Jerusalén y haber salido exitoso ahí. ¿Usted sabe qué hay en el Arco de Tito? ¿Qué hay ahí? En el Arco de Tito hay imágenes. ¿Todavía existe? Sí, está ahí, don Álvaro, que invito a la gente que pueda ir, que vaya en su momento, los que tienen dinero y los que tienen posibilidad de viajar, que vayan. En el Arco de Tito, usted verá instrumentos que el general Tito sacó del templo de Jerusalén, del tabernáculo que estaba construido ahí, y está esa efigie hecha y esos diseños, y hay literatura que dicen esto es en honor a la victoria que Tito obtuvo en Jerusalén, derrotando a los judíos. ¿Sabe qué pasó con ustedes los judíos a partir de ese momento, don Álvaro? A partir del año 70, los judíos comenzaron a huir y a escapar por su vida por todo el mundo conocido. Ahí deja Israel de ser Estado, deja Israel de ser un pueblo con un territorio. Y entonces a partir de ahí es que las comunidades árabes comienzan a ocupar toda esa zona hasta el año 1948,
cuando la Organización de las Naciones Unidas en esa área declara Sí. el nacimiento de dos estados, Sí. el estado judío para los israelíes Sí. y el estado palestino para los árabes. Eso que está escrito en los muros del Arco de Tito es historia del monte del templo. Esa historia que se quiso desmentir ahora con esta resolución de la UNESCO. O sea, que el monte del templo siempre ha pertenecido a los judíos y a Israel. Pero que lo digan gente que no tienen vínculo con Israel está bien. Pero que República... ¿Por qué los otros quieren negarle eso a Israel y decir que no es de Israel? Para quitárselo a Israel y entregárselo a Palestina. Para quitárselo a Israel, porque es un tema geopolítico Pero a Palestina, porque ¿qué fuerza tendría Palestina para recibir ese monumento? No lo recibiría don Álvaro porque es un territorio. El monte del templo Sí. delimita todo un territorio que está ahora mismo en litis geopolítico. Pero el tema es que no puede ser bajo el argumento de que ese monte del templo no tiene que ver nada con la historia de Israel, porque la historia de Flavio Josefo, la historia romana, la historia griega, revelan que sí, que eso siempre ha estado vinculado a Israel. Pero trayendo esto a República Dominicana, que República Dominicana haya votado en contra de Israel en la UNESCO, eso es imperdonable. Eso es imperdonable. O sea, República Dominicana como Estado, que cuando Trujillo acogió a cientos y a miles y miles de judíos que vinieron huyendo a República Dominicana y que hoy están aquí sus nietos y bisnietos siendo gente honorables y serios. Investiguen en Sosúa. Sosúa es una comunidad judía, don Álvaro. La mayor parte, cuando vinieron, lo que tú señalas, Trujillo los estableció en Sosúa. O sea, a partir de hoy entonces, eso hay que aclararlo, a partir de hoy República Dominicana es un estado enemigo de Israel. O sea, Israel es un estado hostil para los dominicanos. Para que ahora empecemos Imposible. No, porque ahora hemos empezado a votar en contra de Israel, don Álvaro, en los foros internacionales. O sea, el embajador dominicano ante la UNESCO, que no me sorprende que lo haya hecho, porque fue el mismo que trajo a Mario Vargas Llosa en un momento que políticamente era imprudente hablar de ese tema. Es el mismo que votó allá ante la UNESCO en contra de Israel. Si Israel es un país hostil a los dominicanos, es bueno que el gobierno aclare eso, que lo revele, que nos diga, porque hay muchos que pudiera cambiar de posición si esa es la postura que el gobierno va a asumir. Israel no es enemigo de los dominicanos. Israel ha sido un aliado y un amigo estratégico del país. Y si Trujillo lo reconoció eso, ¿cómo es posible que los gobernantes posmodernos no puedan comprender esa situación?